Todo tuyo, Paula. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Paula Polimene. Bienvenidos al Seminario de Historia Institucional de Santa Fe en esta segunda edición del año 2021. En esta clase y la próxima me va a acompañar María Celeste Forconi, la doctora María Celeste Forconi, que vamos a trabajar las primeras unidades del programa. Ustedes en la plataforma ya tienen cargado una serie de materiales que pueden descargar, que están digitalizados y disponibles para ir acompañando cada una de las unidades. Quería comentarles también que la coordinación general del seminario está a cargo del doctor Darío Barriera, que también va a asumir el cierre del seminario con una conferencia, y que en las sucesivas clases, como les decía, la próxima la vamos a asumir Celeste y yo, pero en las siguientes también nos van a acompañar Evangelina de los Ríos, Romina Zampa, Andrés Santarelli y Carolina Piazzi. Cada uno, digamos, trabajando un periodo concreto de esta historia institucional de Santa Fe. Para comenzar, y a modo de introducción general al curso, queríamos precisar algunas ideas que están contenidas en el título del seminario y que funcionan como claves que articulan todas las clases. En primer lugar, aclarar que no se va a tratar de un recorrido exhaustivo por la historia santafesina, sino que proponemos hacer un recorte sobre aquellos aspectos fundamentalmente sociopolíticos de la historia santafesina y, más específicamente, sobre aquellos procesos que dieron lugar a creaciones institucionales. Creaciones institucionales que tuvieron por objetivo organizar la vida en sociedad, atender a la distribución de recursos, tanto materiales como inmateriales, simbólicos, y también organizar la toma de decisiones sobre estos aspectos. En este punto es importante tener en cuenta que cuando pensamos en instituciones, estamos entendiendo que las mismas son creaciones sociales, es decir, son resultado de construcciones sociales, es decir, que no pensamos que las instituciones sean sujetos históricos en sí mismas que hacen cosas, sino que todo el tiempo vamos a tratar de dar cuenta de los agentes sociales y las prácticas de esos agentes que se encuentran en la base de las instituciones, que son los que verdaderamente hacen cosas. Las personas que forman las instituciones, que las crean, que hacen determinado tipo de prácticas, que ponen en juego determinado tipo de decisiones que se vinculan con la permanencia o con la transformación de esas instituciones, es decir, con su vigencia en el tiempo. Lo otro que queremos precisar en esta breve introducción es que para poder dar cuenta de la historia institucional de Santa Fe, tendríamos que hacer un acuerdo sobre qué entendemos por Santa Fe. Y en ese acuerdo, un elemento muy importante es reconocer que Santa Fe no fue siempre igual, y que pasaron muchas cosas hasta que llegara a convertirse en la provincia tal y como la conocemos hoy en día. En esta clase en particular nos vamos a abocar al análisis y a una presentación lo más esquemática posible de las instituciones de Santa Fe durante el periodo colonial. Y en este sentido, vamos a trabajar fundamentalmente en la historia de Santa Fe en tanto ciudad. Una ciudad que fue fundada por los europeos a fines del siglo XVI. La importancia de esta ciudad de Santa Fe no radica solamente en que esa ciudad devino en la capital de la provincia que lleva el mismo nombre, sino que vamos a tratar de explicar entre esta clase y la próxima cómo fue que en torno de esta ciudad y de las campañas circundantes, es decir, de los territorios rurales alrededor de esa ciudad, se organizó una provincia. Esa transición de ciudad a provincia, que es un poco el eje transversal que vincula esta clase con la siguiente, supuso un proceso muy complejo, no unívoco, con muchos avances y retrocesos en términos institucionales, en el que se presentaron proyectos en disputa, uno de los cuales se impuso a partir de cierta correlación de fuerzas sobre los demás. Entonces, sería válido preguntarse
porque en un contexto determinado, a principios del siglo XIX, resultó legítimo que las ciudades se arrogaran potestades soberanas. Es decir, planteamos como problema cómo fue posible que ante la invasión napoleónica en España y la captura del rey, ¿por qué fueron las ciudades las que asumieron el gobierno en nombre de ese rey cautivo? ¿Cómo fue posible esto, que sean las ciudades las que asuman esa potestad soberana ante la ausencia del rey? Para explicar esta pregunta, tenemos que dar cuenta de la historia previa de los territorios que conformaron la monarquía hispánica en suelo americano. Atendiendo especialmente, en función del eje que nos propusimos para este seminario, a cómo se organizó el gobierno de los territorios americanos de la monarquía hispánica. En esta dirección, y en particular en la clase de hoy, vamos a recuperar a la ciudad en un sentido que trasciende a su mera materialidad urbana, y la vamos a pensar en tanto cuerpo político de la monarquía. Es decir, tratar de recuperar a la ciudad en su dimensión de gobierno local, fundamentalmente. Es importante que tengamos presente que tanto cuando hablamos de gobierno como cuando hablamos de poder político, para estas sociedades del periodo que se conoce como colonial, este poder político tiene características, peculiaridades que lo hacen sustantivamente diverso, diferente del poder político como lo podemos comprender hoy día, cuando las sociedades se organizan a partir de estados nacionales. Justamente en el transcurso de este primer encuentro vamos a tratar con Celeste de ir dando cuenta de cuáles fueron esas principales características de la forma de organización política y del gobierno de estos territorios americanos de la monarquía hispánica, atendiendo especialmente y específicamente al caso santafesino. Para comenzar con este pantallazo de las instituciones en Santa Fe durante el periodo colonial, queríamos plantear cómo se produjo la organización política europea del espacio rioplatense. Para eso tendríamos que remontarnos muy brevemente al periodo previo a la llegada de los primeros europeos al área, comprender que hasta que estos europeos llegaron y lograron fundar una ciudad en la región, la misma estaba habitada por grupos indígenas muy diversos, entre los cuales podríamos mencionar avipones, mocovíes, tobas, charrúas, chanás, mocoretá, esquiloazas y varios más. La mayor parte de estos grupos eran grupos de características nómades, es decir, que no tenían una forma de asentamiento estable en un lugar determinado, y esto se vinculaba fundamentalmente con la forma en que obtenían recursos y que se vinculaban con el ambiente que habitaban. Estos grupos basaban su subsistencia fundamentalmente en la caza, en la pesca y en la recolección de frutos, eran hábiles canoeros, y tenían una estrecha relación con el entorno fluvial, del que formaban parte. Esta región fue explorada por los europeos desde comienzos del siglo XVI. Allí, de hecho, pueden ver en la filmina que eso es un mapa de 1544, se conoce como el mapa de Añese, en realidad es una carta náutica, que lo que da cuenta es del conocimiento que fueron agrupando los europeos en función de estas primeras exploraciones que realizaron sobre el área. Les decía que las primeras exploraciones datan de principios del siglo XVI, se realizaron con el objetivo fundamental de encontrar nuevas rutas comerciales hacia Oriente, por una serie de necesidades que atravesaban en ese momento las monarquías europeas y fundamentalmente las ibéricas. Para lo cual era muy importante encontrar un paso entre los océanos.
El otro objetivo, además de encontrar estas nuevas rutas comerciales, tenía que ver con poblar la zona a medida que iban avanzando en el proceso de invasión, conquista y colonización, y producir asentamientos estables en estos territorios recientemente conquistados, de manera tal de asegurar el dominio de la monarquía hispánica en tierra americana frente a la competencia que representaba la monarquía portuguesa, que estaba haciendo un proceso paralelo y similar. En este contexto podemos ubicar entonces a los viajes de expedición, a las exploraciones, lideradas por Juan Díaz de Solís, por Sebastián Gaboto y por Pedro de Mendoza. El primer viaje de Solís fue en 1508, pero el que nos interesa es sobre todo el segundo viaje, que realizó en 1515, porque se embarcó Solís con la misión de encontrar un paso entre los océanos. Y en ese contexto, digamos, de exploración, fue el primero en penetrar el estuario rioplatense. Justamente allí pueden ver representado en el mapa que está en la filmina, que es la primera vez que aparece representado el Río de la Plata en una cartografía de la época, con gran detalle de las costas, porque era el tipo de información que interesaba a los navegantes. El viaje de Solís terminó trágicamente, fue muerto por parte de grupos charrúas en la desembocadura del Paraná. En 1526 se inició una segunda expedición muy importante, con destino también, con funciones, digamos, de exploración, que tenía como misión principal proseguir con una expedición que habían iniciado Magallanes y Elcano, que fue esa famosa expedición que completó por primera vez la circunnavegación global, pero esta misión de Gaboto se desvió a la altura de Brasil y se encontró allí con un sobreviviente de la tripulación de Solís. Ante los rumores y la expectativa, sobre todo, de encontrar metales preciosos tierra adentro, decidieron también penetrar el Río de la Plata y remontar el Paraná. Entonces, en 1527, en la confluencia con el Carcarañá, fundaron una fortificación, un fuerte militar, al que denominaron Sancti Spiritu, que también tuvo una existencia sumamente efímera porque fue destruido por los grupos indígenas que habitaban la zona. Otro hito importante en este proceso del que estamos tratando de dar cuenta de estas primeras exploraciones sobre el área rioplatense se dio en 1536, cuando Pedro de Mendoza inició una nueva expedición a partir de un acuerdo denominado capitulación que llevó adelante con la corona de Castilla. Pedro de Mendoza tenía como misión conquistar y poblar el área rioplatense, fundamentalmente para asegurar el territorio frente al avance de la monarquía portuguesa, y allí, en 1536, se produjo la fundación, lo que se conoce como la primera fundación de Buenos Aires, que también, como les decía, tenía características fundamentalmente de fortificación. Y que pueden ver ahí como Santa María del Buen Aire, porque tal era su nombre original. Por problemas de salud, Pedro de Mendoza delegó el liderazgo, digamos, de esa expedición en un teniente, que era Juan de Ayolas, y Juan de Ayolas entonces prosiguió con ese viaje de exploración, remontando aguas arriba el Paraná, siguiendo con esta expectativa de encontrar las Sierras del Plata. Cerca de donde había estado el fuerte de Sancti Spiritu, fundó una nueva guarnición defensiva a la que denominó Corpus Christi, que también, digamos, funciona como un hito en estos primeros asentamientos europeos en el área. Pero realmente, para pensar en la posibilidad de un asentamiento perdurable, lo que nos interesa es fundamentalmente la fecha de 1537, cuando
otro teniente de Ayolas, Salazar, fundó Asunción, en el actual Paraguay, porque la fundación de la ciudad de Asunción supuso el primer asentamiento estable en el área rioplatense. Es decir, así como veníamos diciendo que todas estas fortificaciones que se fueron estableciendo en el área, tanto sobre el Paraná como sobre algunas de sus vertientes, digamos, habían sido meras fortificaciones que no habían prosperado, que habían tenido existencia efímera fundamentalmente por los ataques indígenas o por la falta de recursos naturales, ya sea para alimentarse o por el agua potable, también por las enfermedades que asolaron, digamos, a la tripulación, una serie de circunstancias que hicieron que esas primeras experiencias fracasen. Sin embargo, la fundación de Asunción en 1537 puede pensarse como la primera experiencia exitosa de asentamiento europeo a partir de la fundación de una ciudad. Y es también importante en relación con la historia santafesina porque desde Asunción partió una nueva corriente colonizadora que, liderada, digamos, por Juan de Garay, fundó en 1573 la ciudad de Santa Fe y en 1580 la de Buenos Aires. Allí en el mapa de la Filmina pueden ir viendo, si bien la letra es bastante pequeña, están señaladas con círculos algunos de estos asentamientos que fui mencionando. La fundación de Santa Fe por parte de Juan de Garay, como les decía, se produjo en 1573 sobre el actual río San Javier, en la localidad que hoy conocemos como Callastá, en donde se encuentran las ruinas de esta primera Santa Fe que conocemos como Santa Fe la Vieja. Es importante tratar de comprender que ese proceso de fundación de Santa Fe se enmarca en lo que Barriera explica con una expresión de la época, que es la de abrir puertas a la tierra. Esto es pensar que la fundación de Santa Fe respondía a la necesidad de asegurar el camino que comunicaba el área asunceña, paraguaya, con Perú, que era como el nodo más importante de colonización del área, donde estaba la sede del virreinato. Entonces, la fundación de Santa Fe suponía fortalecer ese proceso de europeización del área, fundando mojones habitados en el camino para que ese camino pudiera ser recorrido de manera segura. Por otra parte, hay que ubicar esta fundación de Santa Fe en un proceso que se denomina descarga de la tierra, descarga asunceña, y que tiene que ver con la posibilidad de permitir saldar de alguna manera algunos conflictos que se habían suscitado entre quienes habían participado de la fundación de Asunción. A ver si lo puedo explicar de manera sencilla. Los soldados que formaban parte de la hueste fundadora de la ciudad de Asunción habían participado de esa empresa de conquista esperando recibir algún tipo de beneficio. De hecho, esa expectativa de mejora en su estatus social, de mejora en su situación económica, había sido lo que los había motivado a emprender el viaje desde España hasta territorios americanos. Cuando se produjo la fundación de Asunción, ya lo va a retomar Celeste también para hablar de las fundaciones en general, cuando se produce la fundación de una ciudad, se hace por parte del fundador un reparto fundamentalmente de tierras y de indígenas en encomienda. Cuando esto se produjo en Asunción, no todos los soldados que habían participado de ese proceso quedaron satisfechos con el reparto resultante. Entonces, esta insatisfacción de parte de los soldados que habían integrado este proceso redundó en una conflictividad en el grupo fundador. Entonces, una de las maneras que encontraron para descomprimir este conflicto, es decir, como válvula de escape para estas pretensiones de la hueste fundadora, fue generar nuevos procesos de conquista y colonización a lo largo del litoral rioplatense. De esta manera, produciendo nuevas fundaciones, se iban a producir
a su vez, nuevos repartos de tierras y de indígenas en encomienda para aquellos que habían quedado disconformes con los repartos originales. La Fundación de Santa Fe, entonces, se inscribe por un lado en esta necesidad de asegurar el camino entre el área paraguaya y el Perú, por otra parte, en este proceso de descarga de la tierra, y en un tercer aspecto podríamos mencionar que se constituye también en un mojón en el camino que conectaba al área asunceña con la salida al Río de la Plata. Es decir, era como un nudo muy importante en la articulación de caminos que conectaban áreas centrales del virreinato peruano. Por una serie de factores en los que no voy a abundar en este momento, pero que tienen que ver con ciertas decisiones que se tomaron sobre el emplazamiento original. Entre 1650 y 1660, los vecinos de la ciudad decidieron el traslado de la misma hacia su ubicación actual. Por eso, la ciudad actual se conoce como Santa Fe de la Veracruz, que es para distinguirla de Santa Fe la Vieja, que es el nombre que había recibido en su localización original. La ciudad de Santa Fe quedó incluida a partir del momento de su fundación en la gobernación del Paraguay, hasta que en 1617 esa gobernación se dividió en dos, en la del Paraguay y la de Buenos Aires. En ese momento entonces Santa Fe pasó a formar parte de la gobernación de Buenos Aires, y dichas gobernaciones a su vez formaron parte del Virreinato del Perú, hasta que a fines del siglo XVIII se creó el Virreinato del Río de la Plata y por ende Santa Fe quedó enmarcado en ese nuevo virreinato. El proceso del cual estamos tratando de dar cuenta a partir de este relato de las primeras exploraciones, de los asentamientos que no prosperaron, y de aquellas fundaciones que sí resultaron fundamentales, como la de Asunción y de la propia ciudad de Santa Fe, estamos tratando de pensar en las abruptas transformaciones que sufrió el espacio americano a partir del proceso de invasión, conquista y colonización por parte de los europeos. Especialmente atendiendo a cómo eso impactó en la organización del espacio y en el modo de vida de los grupos nativos, de las comunidades originarias. Por los objetivos que los europeos tenían respecto de este proceso de conquista y colonización y que mencionaba hace un momento, implementaron un conjunto de mecanismos y dispositivos tendientes a europeizar el espacio. Esto quiere decir a reordenar las relaciones sociales que le daban sentido a ese espacio bajo una lógica que resultó muy diferente a la que primaban las comunidades indígenas. Para ello apelaron a distintas instituciones, algunas conocidas, de origen europeo, de procedencia castellana fundamentalmente. También se crearon nuevas instituciones atendiendo a las necesidades propias del caso y a la especificidad de la realidad americana, e incluso se reformularon algunas instituciones de origen europeo, pero que se adaptaron a estas peculiaridades del ámbito americano. Y esto es lo que pueden rastrear en los textos de Barriera, que tienen indicados como bibliografía sugerida, que él interpreta en términos de equipamiento político del territorio. En el marco de este proceso de equipamiento político del territorio, que se llevaba adelante con el objetivo de europeizar el espacio, es decir, de transformar las lógicas de organización de ese espacio para que se asemejen a las lógicas de organización europea, la fundación de ciudades fue un tópico central, fue realmente uno de los dispositivos más disruptivos para lograr esta transformación del espacio americano en clave europea. Bueno, yo ahora, continuando con lo que les planteaba Paula, que ya fue expresando algunos conceptos que definen, digamos, a la ciudad como este dispositivo de conquista y colonización,
bueno, quería un poco retomar esos conceptos como el de mojón, como el concepto de europeización, para poder definir, digamos, qué es una ciudad, qué se entiende por ciudad en este contexto de la conquista y colonización. Primero, la propuesta es comprender a la ciudad como una, como decía Paula, como una tecnología transformadora del paisaje que va a organizar ese espacio y que va a transformar ese espacio en un territorio. Por otro lado, como les indicaba Paula, esta nueva organización del espacio que provoca la fundación de una ciudad es una espacialización que lo que intenta es europeizar el territorio. ¿En qué sentido? Digamos, en poner marcas que traen los invasores de sus propias tierras natales, es decir, de Europa, imprimir esas lógicas en estos nuevos territorios, dando una nueva forma a los asentamientos organizados a partir de un centro urbano, donde en ese centro urbano se van a concentrar los símbolos más importantes de la cultura europea, como son la religión, el gobierno y la justicia. Pero además de la ciudad como centro religioso, de gobierno y de justicia, la ciudad, como decía Paula, era un mojón de dominación. Un mojón en el sentido militar del término, en el sentido de que la ciudad garantizaba la ocupación del espacio y por lo tanto aseguraba esta conquista territorial que llevaba adelante la corona española. Si nosotros intentamos pensar la ciudad como un dispositivo de conquista y colonización, la podemos ver desde dos aspectos. Por un lado, desde un aspecto físico, digamos, cómo se formaba materialmente esta ciudad a partir de una organización denominada planta hipodámica, que es la organización que nosotros estamos acostumbrados a ver en muchas ciudades americanas, es decir, en forma de damero. Como ven acá, esto es un modelo de ciudad romana, porque justamente esta organización del espacio urbano en forma de damero es una lógica de organización tomada de los romanos. Los romanos, cuando conquistaban nuevos territorios, emplazaban estos sitios urbanos con este formato de juego de damas, de ahí viene la denominación de damero. ¿Cómo se organizaba este espacio? A partir de dos ejes que tienen acá los nombres, Cardo y Decumano. Son dos ejes, digamos, uno norte-sur, otro este-oeste, y donde se cortan esos dos ejes se establecía una plaza central. Una plaza central donde se iban a establecer alrededor de esa plaza los edificios de las instituciones más importantes de la ciudad, como son la iglesia principal y el cabildo. Además de esas dos instituciones importantes, también se establecían lo que se denominaba solares de los vecinos, es decir, los espacios donde esos vecinos que iban a conformar la ciudad podían construir sus casas para ser habitadas. Desde esa plaza central, la ciudad se iba abriendo en círculos concéntricos y a medida nos vamos alejando de la plaza, se van asentando los vecinos o moradores de menor jerarquía social, y a medida nos acercamos a la plaza, tenemos a los vecinos, los vecinos de mayor jerarquía social. En esta filmina que les estamos presentando, se ve el esquema, digamos, de Santa Fe la Vieja, de la Santa Fe fundada por Garay en 1573. Es un esquema que también pueden ver en el sitio arqueológico de Cayastá. Inclusive el sitio arqueológico de Cayastá
reconstruyeron una maqueta de cómo estaban ubicadas, digamos, no solamente la plaza, sino las distintas instituciones, y además teniendo presente de que parte de esta ciudad, digamos, se la llevó el río, ¿no? El río ha comido la barranca y parte de lo que nosotros vemos acá en esta planta ya ha desaparecido y ha quedado abajo del agua o directamente ya el agua se la llevó. Ahora, ¿cómo se instituye, cómo se establece una ciudad? Dijimos, ¿no? A partir, lo explicamos en su sentido físico, digamos, de cómo establecer los ejes. Pero también el acto de fundación de una ciudad suponía una ceremonia que se componía de muchos elementos y de distintos pasos a seguir. Primero que nada, en esta ceremonia de fundación, lo que se establecía era un nombre para el lugar. Un nombre como un mecanismo de apropiación de ese espacio por parte de los europeos. En el caso de Santa Fe, le otorgan un nombre que hace referencia a la fe católica, pero también muchos conquistadores nombraron sitios en este proceso con nombres que le eran familiares, es decir, en general con nombres que remitían a sus lugares natales. De hecho, Santa Fe fue nombrada Santa Fe de la Nueva Vizcaya, porque Juan de Garay, digamos, era de Vizcaya, era un vizcaíno, y de ahí su nombre, Santa Fe de la Nueva Vizcaya. Una vez otorgado el nombre a ese sitio, el paso siguiente fue justamente lo que mencionábamos, el señalamiento de dónde se iba a emplazar la plaza central. Esta plaza central era señalada a partir de lo que se denomina el rollo de la justicia, que nosotros acá tenemos una imagen de una réplica, es el lugar donde se van a justiciar a los rebeldes, a los reos, el lugar donde se van a concretar las sentencias de justicia. Y como habíamos dicho, alrededor de esa plaza donde estaba el rollo de la justicia se iban a establecer tanto el cabildo como la iglesia. Que después, cuando nosotros subamos el PowerPoint, si ustedes quieren acercar el plano de la ciudad de Santa Fe la Vieja, ahí está referenciado dónde se ubicaba la iglesia, dónde se ubicaba el cabildo, para que vean que estaba, digamos, efectivamente alrededor de la plaza. Pero otra de las funciones principales, cuando hablábamos de que la ciudad se presentaba como un mojón de conquista para asegurar la conquista, era convertir esos soldados de la hueste conquistadora en vecinos efectivos, en moradores de esa nueva ciudad. Y por eso era importante el reparto de esos solares para que esos soldados devenidos en vecinos se establecieran en la planta urbana. A partir de eso, no solamente se van a delimitar los solares y las chacras dentro de la jurisdicción urbana, sino que también se va a delimitar la jurisdicción de la campaña, la jurisdicción rural, donde se van a establecer las estancias de esos vecinos que viven en la ciudad. Finalmente, se van a nombrar los primeros oficios capitulares para poder constituir el cabildo de la ciudad, que es la sede de la justicia y el gobierno de la ciudad. Todo esto que yo les relato es información que los historiadores obtienen a partir del acta de fundación de la ciudad. Un acta de fundación donde justamente queda plasmada toda esta ceremonia con todos los pasos que los conquistadores siguen en el momento de fundar una ciudad. Y hablamos de que una de las instituciones más importantes de la ciudad es el cabildo, porque justamente es la institución que representa el gobierno y la justicia de la ciudad, y por lo tanto
si no hay ciudad, no hay cabildo, y si no hay cabildo, tampoco hay ciudad, digamos, son las dos caras de una misma moneda. Pero para establecer una ciudad y un cabildo, primero había que, como decíamos, convertir a estos soldados de la hueste en vecinos. Ahora, ¿qué significa ser vecino? La vecindad es una condición jurídica que supone derechos y obligaciones. Derechos a la posesión de tierras, a la participación en el gobierno local de la ciudad, a la aportación de armas, pero también al disfrute de los bienes comunales de la ciudad. Y por otro lado, también supone obligaciones. Obligaciones que tenía este vecino, por un lado, de poblar, se llamaba tener casa poblada. Tener casa poblada era construir una casa, pero habitarla formar una familia, habitarla formando una familia, como una estrategia de asentar a esos hombres en esa ciudad justamente para que funcionara como un mojón de conquista, para sostener esos territorios conquistados. Pero también la vecindad suponía la obligación de defender esa ciudad de la cual uno formaba parte y se constituía como vecino, participando o formando las milicias de la ciudad. Esta condición jurídica de vecindad no era hereditaria, y hay que tener en cuenta que no todos los habitantes de la ciudad eran vecinos. El ser vecino era un privilegio. La ciudad estaba constituida por vecinos, por moradores, habitantes, por forasteros, por extranjeros, por una múltiple constelación, digamos, jurídica de personas, y que no todos tenían, por supuesto, los mismos derechos o obligaciones. El cabildo, que era la sede de gobierno, era justamente la reunión de estos vecinos, donde residía, como decíamos, el poder político, se administraban los recursos de la ciudad y se ejercía la justicia ordinaria en primera instancia. En esta diapositiva, lo que vemos acá en la imagen, yo hago con la flechita, pero me doy cuenta que no estoy presentando, lo que vemos, este documento antiguo es un acta de cabildo. En este acta se dejaba sentado lo que se discutía en esa reunión de vecinos, y lo que quería hacer un poquito de referencia acá es cómo se componía, digamos, qué oficios, qué cargos cumplían y qué funciones cumplían dentro del cabildo estos vecinos. El cabildo estaba compuesto por 2 alcaldes ordinarios. Estos alcaldes eran justamente los encargados de la justicia ordinaria en primera instancia, y también se componía, de acuerdo a las dimensiones de la ciudad, entre 6 regidores y 12 regidores. Para el caso de Santa Fe, que era una ciudad pequeña, estaba conformada por 6 regidores, que colaboraban en la administración de los recursos, en el establecimiento de los precios de los artículos de primera necesidad, como el trigo, la carne, digamos, todo eso era una función que se discutía en el marco del cabildo. También, además de los alcaldes y los regidores, había funcionarios reales nombrados directamente por el gobernador, y un teniente de gobernador que presidía las reuniones capitulares, que era justamente el representante del gobernador que residía en Buenos Aires. Su representante, el teniente de gobernador, era quien presidía el cabildo y era considerado el justicia mayor de la ciudad. Además de estos cargos, también tenían participación en el cabildo oficiales que estaban encargados de la justicia, pero en el área rural, en el área de la campaña, como son los alcaldes de la hermandad. Otra cuestión a tener en cuenta es que estos oficios capitulares eran elegidos en forma anual. Quienes
quienes ocupaban estos oficios eran quienes, al momento, digamos, de terminar el año, elegían los vecinos que iban a ocupar al año siguiente el nuevo cabildo. Estas elecciones se hacían los 1 de enero de todos los años. Bueno, ahora otra de las cosas que cabría mencionar es que la ciudad también era conocida como la vida en policía. Una vida en policía que suponía, bueno, digo, lo importante es también explicar qué significaba policía para esa época, porque no es lo mismo que entendemos hoy con el término de policía. Y bueno, ahí Paula les va a explicar un poco cuál es la genealogía de este concepto de policía hacia este momento. Así es, porque la idea en este tramo de la reunión es poder recuperar un poco la historia de los conceptos. Es decir, que las palabras también tienen historias y acumulan significados que pueden ir transformándose a lo largo del tiempo. Es decir, recuperando algunas nociones que provienen de la lingüística, nosotros podemos decir que la misma palabra, que los lingüistas denominan significante, puede ir variando en su significado, es decir, en aquello a lo cual la palabra alude. Aún la misma palabra puede tener en distintos contextos significados diferentes. E incluso en el mismo contexto puede ser interpretada de manera diferente por distintos grupos sociales. Lo que nos interesa particularmente es recuperar esta historicidad del concepto de policía para tratar de entender qué se entendía en este periodo, en el periodo colonial, cuando se hablaba de policía y de función policial más específicamente. La expresión común en la época no era la de utilizar la noción de policía como sinónimo de una institución consolidada, sino que se hablaba de la vida en policía, de vivir en policía. Y esto significaba ni más ni menos que vivir en comunidad, en una comunidad organizada atendiendo a ciertos principios, que eran los propios de este grupo europeo que había conquistado el espacio y el territorio americano. Foucault, en su libro Seguridad, Territorio y Población, advierte que el término policía adquirió el significado que le otorgamos hoy día, es decir, en tanto institución, recién a fines del siglo XVIII. Hasta entonces remitía al conjunto de mecanismos a través de los cuales se aseguraba el orden en una comunidad. Se aseguraba también el crecimiento canalizado, seguro de las riquezas, y las condiciones de mantenimiento de la salud en general, es decir, en un sentido social, la salud de la comunidad, el bienestar común. Policía, entonces, se empleaba para hablar del resultado del buen gobierno. Un buen gobierno era aquel que aseguraba el bienestar, el bien común de la comunidad, la vida en policía. Gobernar y guardar el orden de la convivencia de la comunidad eran los pilares de esa vida en policía. Todo aquello que servía para el mantenimiento del buen orden de la comunidad, que servía para regir la coexistencia entre los hombres y las mujeres que habitaban la ciudad, atañía a la función policial como parte del gobierno de la ciudad. Es decir, pensemos en función policial porque no existía una institución específica que encarnara, digamos, esta función, sino que era una función que desempeñaban autoridades que cumplían simultáneamente otras funciones que hacían al gobierno de la comunidad local. De hecho, la función medular del buen gobierno de las comunidades locales era la administración de justicia. Un buen gobierno, por entonces, era un gobierno justo. Y todas las autoridades desempeñaban funciones judiciales.
no constituía, digamos, la función judicial, tampoco una función exclusiva, particular, de un cargo específico, sino que eran muchos los agentes que tenían potestades judiciales, es decir, la potestad de administrar justicia en diferentes instancias y en diferentes tipos de conflictos. Y muchas veces la jurisdicción de cada uno de estos agentes se superponían entre sí, dando lugar a una serie de conflictos. El tipo de justicia que se administraba por entonces era una justicia que se denominaba distributiva, cuyo objetivo era fundamentalmente dar a cada quien lo que le correspondía según su estatus social, respetando los privilegios de cada grupo. Tenemos que considerar que estamos hablando de una sociedad preliberal, es decir, una sociedad de tipo corporativo, en la que no existía la igualdad jurídica entre los individuos, sino que cada individuo valía, tenía una determinada posición social en relación con el grupo al cual pertenecía. Y la función de la justicia, de la correcta administración de justicia, era mantener ese status quo. Es decir, se entendía que si emergía algún tipo de conflicto entre vecinos o habitantes de la ciudad o de su entorno rural, se producía una ruptura de un orden, del orden establecido. Y la ruptura del orden en este tipo de comunidades trascendían al mundo terrenal, porque el orden se entendía como sancionado por Dios, era un orden divino y por tanto inmutable. La sociedad entonces, además de estar organizada corporativamente en grupos con un estatus jurídico diferenciado, era confesional. Esto quiere decir que en ese momento política y religión no podían ser distinguidas, estaban completamente interpenetradas. La pertenencia a la comunidad política estaba dada por una determinada profesión de fe. La aceptación de la religión católica suponía la incorporación a la comunidad política. Es decir, una persona se incorporaba a la comunidad política a través del ritual del bautismo. Esto como para que tengamos presente las diferencias sustantivas que hay con la vigencia de los principios que ordenan el Estado Nacional y que uno puede rastrear, por ejemplo, a partir de la Constitución, para que veamos las diferencias cualitativas con la forma en que se organizaba políticamente la monarquía y cada una de las ciudades que formaban parte de esa monarquía. Perdón, una cosita. Sí, por ejemplo, tanto el registro de los nacimientos como el registro matrimonial y el registro de defunciones estaba a cargo de la Iglesia, no había una separación como hoy, digamos que tenemos un registro civil que depende del Estado, sino que, digamos, si vos no bautizabas a tu hijo, digamos, no quedabas registrado no había registro de su existencia. No había registro de tu existencia, ¿no? Digamos, el bautismo era la forma de registrar a las personas. Por eso sí, digamos, no había censos, por ejemplo, digamos, la cuestión censal surge ya hacia fines del siglo XVIII. La forma, digamos, de que los historiadores tienen de reconstruir, por ejemplo, la cantidad de habitantes o ese tipo de cosas, es a partir de poder ver los registros de bautismo de las iglesias, ¿no? Porque eran los encargados de registrar a las personas. Digo, aporto esto en cuanto a lo que decía Paula sobre que no hay una diferenciación entre política y religión, que esto, bueno, después también lo vamos a ver en las funciones específicas de los agentes. Exacto. De hecho, esta imbricación entre política y religión se percibe ya en torno de la propia figura del soberano. Las atribuciones soberanas del rey le habían sido otorgadas por Dios. Y en ese sentido es que el rey podía funcionar como juez supremo de su reino. Pero además nos permite comprender que esta potestad
de juzgar que tenía el rey y que le venía otorgado por Dios era delegable en cada uno de los agentes que se convertían en autoridades sobre el terreno. Entonces, el rey, cuando otorgaba un determinado oficio a una persona para que desempeñe un cargo judicial, ya sea en la península o en América, lo que delegaba también era esa capacidad de administrar justicia. Cada una de las autoridades sobre el territorio, cada una de las autoridades con potestades de gobierno sobre el territorio era juez, eran jueces gobernadores. Es decir, a diferencia de lo que percibimos hoy día, de la distinción, o de lo que aspiramos hoy día, de la distinción entre facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, no existe tal distinción, la división, la famosa división de poderes, no existe para la monarquía, sino que cada uno de los agentes de gobierno concentra en sí mismo múltiples facultades que hoy nosotros reconocemos como distintas. La función policial es una de ellas de las que concentran. Los jueces en este momento actuaban según su leal saber y entender. Así aparece en los documentos de la época, que actuaban según su leal saber y entender. Esto alude a la formación de un cierto criterio de parte de los jueces, lo que podríamos decir como idoneidad para actuar ante determinados conflictos, que se forma a partir de su pertenencia a una determinada comunidad que tiene una cierta cultura jurídica. Y el objetivo, como decía antes, de la actuación del juez es restituir el orden de esa comunidad, el orden que se había visto interrumpido por la aparición de un conflicto. Una autora llamada Marta Lorente habla de que en esta época se trataba de una justicia de jueces y no de una justicia de leyes. Y con esto alude a que cuando los jueces intervenían en la resolución de una disputa entre vecinos o habitantes de la ciudad, la resolución a la que arribaban no derivaba de la aplicación de un conjunto sistemático y coherente de leyes, lo que hoy diríamos la emisión de fallos ajustados a derecho, sino que tendían a la composición entre las partes, a tratar de que arribaran a un acuerdo para restablecer el equilibrio social. Para ello se valían de un enorme y diverso corpus normativo que no conformaba un sistema jurídico como el que existe hoy día, que incluía normativas muy diversas, ya sean normativas emanadas desde la península, muchas normativas que tenían, digamos, validez a escala de la gobernación, del virreinato, e incluso locales, y además la costumbre, que tenía peso de ley, las costumbres del lugar. Por eso era tan importante el hecho de que fueran miembros de la comunidad los que actuaran como jueces, porque conocían estas costumbres y conocían también las relaciones sociales que existían entre los habitantes del lugar como para tratar de lograr esta composición a la que se aspiraba. El objetivo principal del buen gobierno entonces era lograr el bien común. Pero velar por el bien común suponía responder, digamos, a aquello que aspiraba la parte sana y principal de la sociedad. El bien común no se entendía como el bien del conjunto social, sino de aquellos grupos de vecinos que formaban la cumbre, digamos, de la sociedad. Es decir, no podemos identificar en este momento bien común con alguna idea de tipo como de solidaridad social, ¿sí? No se estaba aspirando al bien común de la mayoría, sino de esta parte encumbrada que formaba los estratos más altos de la sociedad. Y en este sentido es interesante pensar que las atribuciones judiciales de las autoridades locales tenían como función principal el restablecimiento del orden cuando éste se había visto alterado. Mientras que la función de policía aspiraba fundamentalmente a evitar que ese orden se quebrara. Es decir, lo que hoy identificaríamos como una función más preventiva, no de actuar sobre el orden alterado, sino de evitar que se altere. Para el periodo que estamos estudiando, entonces, la noción de policía se entendía como una tecnología de gobierno, es decir, no constituía una institución específica
no había un cargo específico que detentara únicamente la función policial, sino que era una función que se adosaba a otras funciones de gobierno, que todas juntas esas funciones eran asumidas por un mismo agente que velaba por el bien común. Las denominadas causas de policía, es decir, los asuntos en los que intervenían estos agentes con funciones policiales, se referían a asuntos muy diversos, que hoy diríamos que forman parte de atribuciones de instituciones diferentes, como por ejemplo cuestiones de moralidad, de movimientos y traslados de población, al orden edilicio, a la circulación en la vía pública, la vigilancia de la mendicidad y el vagabundeo, que era un problema de primer orden para estas ciudades coloniales, el control del abasto de la ciudad, de las pulperías, de las tiendas, de los juegos, que estaban también regulados por normativas locales, la limpieza, la belleza, el ornato de la ciudad también era un asunto que debía ser atendido por estos funcionarios con atribuciones policiales. Esta multiplicidad de tareas se reunía en torno al objetivo de resguardar el orden público y preservar las buenas costumbres de la comunidad. Esto significaba, como les decía anteriormente, no solamente perseguir a aquellos que alteraban el orden público, que incumplían la normativa, que incurrían en actos considerados ilegales, sino también tratar de evitar estas situaciones. Por eso era tan importante que quienes cumplían esta función en ese momento conocieran los hábitos y las costumbres de los pobladores del vecindario o paraje en el que cumplían su función para poder prevenir el desorden y no tener que llegar a castigarlo. El principal atributo de los oficiales que tenían a su cargo la función policial y la administración de justicia era el conocimiento de primera mano de los pobladores, es decir, las relaciones sociales locales y sus costumbres, sobre quienes podrían desplegar esa capacidad de administrar justicia. Estamos hablando entonces, para esta función policial, de un gobierno y una justicia de proximidad, entendiendo de esta manera que se trata de pensar en una relación cara a cara, que se da entre los vecinos y aquellos que también son vecinos del lugar y cumplen con estas funciones de gobierno, que son figuras de la propia comunidad, quienes resultan investidos con funciones policiales y de administración de justicia, para que en el caso de conflicto puedan actuar como mediadores justamente valiéndose de ese conocimiento local que poseían, que puedan resultar como, actuar como componedores entre las partes. Y que esto solo podría ser el resultado de alguien que efectivamente tuviera conocimiento sobre la realidad local en la que estaba actuando. ¿Querés seguir, Celeste? Ahí te paso la... Perdón, tenía el micrófono silenciado. Ahora lo que nos interesaría es ver, bueno, quiénes son los agentes que poseían esta función de policía conjuntamente con la administración de justicia, porque no nos vamos a cansar de repetir, porque es algo que tenemos que desarmar en nuestras cabezas, ¿no? Que tanto gobierno como justicia están unidos en una misma persona, y tanto las funciones de policía como las funciones judiciales están unidas en un mismo agente, ¿no? No hay diferenciación de funciones como decía Paula hace un rato. Entonces, ¿quiénes son estos agentes encargados de administrar justicia, pero también de cumplir una función policial? Y acá hicimos un recorte exclusivamente sobre dos de los oficios que tenían funciones policiales además de judiciales. Y son las del alguacil mayor, el alguacil y alguacil mayor, que son dos oficios distintos. Y si hacemos un recorrido por distintas legislaciones castellanas,
como por ejemplo las leyes castellanas de las partidas de Alfonso el Sabio, ¿qué es lo que nos dice esa legislación? Que el alguacil era un oficial que en ciudades, en villas, en diversos lugares, se encargaba de apresar a los reos por el mandato del rey o de algún juez que así lo requiriera. Si bien este alguacil no poseía funciones de jurisdicción ordinaria, sí, digamos, estaba muy relacionado con la justicia ordinaria en tanto y en cuanto, digamos, ejercía una función ejecutiva, ¿no? De llevar adelante las órdenes que ese juez requería que fueran concretadas. El alguacil, sin embargo, también podía iniciar algún pleito criminal, además de ejecutar estos mandatos civiles o estas órdenes de detención o encarcelamiento de personas. Entre las competencias que tenía el alguacil, además de la ejecución de estas medidas judiciales, era también la de ocuparse de las cárceles, del control de estos presos, del control del Estado y las condiciones en las que se encontraban las cárceles. Cárceles que, por lo demás, estaban adosadas al cabildo, ¿no? Estaban en el mismo edificio capitular. También el alguacil podía actuar sin un mandamiento específico de un juez cuando encontraba a una persona infraganti en un delito. En esas circunstancias sí podía, digamos, el alguacil iniciar una causa. Hay otras legislaciones que coinciden en esta primera legislación castellana, que son las partidas, y subrayan justamente esta función de ejecución de los mandatos judiciales en las funciones del alguacil. En América, ¿por qué, digamos, decimos alguacil y alguacil mayor? Porque, bueno, en América había distintas gradaciones, distintas jerarquías de alguaciles. Y estas jerarquías dependían de la institución con la que tuviera relación el alguacil. ¿Qué significa esto? Si el alguacil era el alguacil de la audiencia, era un alguacil mayor y por lo tanto de mayor jerarquía que un alguacil de ciudad, por ejemplo, de la ciudad de Santa Fe. Digamos, la jerarquía de estos alguaciles se establecía en relación a la dependencia institucional que tuviera. Por otro lado, el alguacil también formaba parte del cuerpo capitular y tenía voz y voto en el cabildo. Como les decía un poco Paula, dentro de estas funciones de policía estaba contemplado esta cuestión de guardar el buen gobierno y el buen orden, y en ese sentido el alguacil tenía, digamos, la función de controlar el juego ilícito, pero también controlar las conductas pecaminosas, por ejemplo, ¿no? Y acá es otro ejemplo más de la, digamos, de la no diferenciación entre política y religión, entre delito y pecado. Digamos, el mismo alguacil que pertenecía al cabildo era quien podía perseguir alguna conducta considerada por esa comunidad como, por la comunidad católica, como pecaminosa. En América el alguacil era un oficio venal, es decir, había algunos oficios que eran comprados en subasta pública, se pagaba un canon a la corona para obtener, digamos, el privilegio de ejercer ese cargo. Sin embargo, en Santa Fe, en muchas oportunidades, estos alguaciles no fueron comprados y sí fueron, nosotros podemos hablar de generalidades, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas particularidades que dependen, digamos, de los lugares, de las ciudades. Muchas veces en ciudades pequeñas como Santa Fe,
las condiciones económicas de los vecinos no hacían posible a lo mejor la compra de un oficio, entonces se mantenía la costumbre, por ejemplo, de que estos alguaciles fueran nombrados por el cabildo, por el cuerpo capitular. En otras oportunidades también los alguaciles fueron nombrados por el gobernador y acá comienzan a establecerse algunos conflictos entre la gobernación y la ciudad. Hay una cuestión importante que omitimos y que es importante resaltar, que las ciudades eran muy celosas de su autogobierno, es decir, de su privilegio de designar a sus oficiales de gobierno. Y cuando desde la gobernación o desde una instancia institucional superior se intentaba designar a alguno de los funcionarios que componían el cabildo, esto era, digamos, motivo de conflicto y de recelo por parte de los vecinos de la ciudad, porque entendían, digamos, que se veía lesionada su capacidad de autogobierno y su autonomía, sobre todo, ¿no? Una palabra importante que tenemos que retener y pegarla como en un post-it en nuestra cabeza, porque es un concepto de autonomía que vamos a retomar y que va a cobrar cada vez más fuerza, sobre todo acercándonos al proceso de independencia. Pero no solamente el alguacil es un oficio importante que está relacionado con el espacio urbano, sino que también las funciones de policía se ejercían en el espacio de la campaña. Y en el espacio de la campaña tenemos otro agente que es el alcalde de la hermandad, que además de funciones de policía, como insistimos, también tenía funciones judiciales y formaba parte del cabildo. ¿Querés seguir, Pau? Sí, gracias. En este punto es importante que recordemos que al momento de la fundación de Santa Fe, como comentaba Celeste hace un rato, en ese acta de fundación, además de todos los elementos que Celeste fue reseñando, que estaban incorporados en ese ritual de fundación, una de las cosas que se establecía eran los alcances de la jurisdicción de la ciudad. Y la jurisdicción de la ciudad excedía el casco urbano propiamente dicho, e involucraba también un conjunto de términos rurales que se ubicaban alrededor de esa ciudad. En el caso de la ciudad de Santa Fe, esa jurisdicción rural se extendía, por ejemplo, hacia el este hasta el río Uruguay y hacia el sur hasta donde hoy está ubicado más o menos Rosario. Es decir, la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe era amplísima. Y para cubrir en términos de gobierno y de administración de justicia, esos entornos rurales, es que se designaban a los alcaldes de la hermandad y al alcalde provincial de la hermandad, que según la tradición castellana era un oficio que tenía por objetivo justamente la atención de aquellos parajes que se denominaban yermos y despoblados, como para contraponer, digamos, la noción de rural a lo urbano, que es donde estaba el asentamiento más consolidado de la población. En el caso de Santa Fe, estos alcaldes de la hermandad fueron designados por el Cabildo de Santa Fe a partir del año 1616. Se designaba a 2 oficiales con este cargo, es decir, a 2 alcaldes de la hermandad para cubrir el gobierno, para atender sobre todo la administración de justicia en ese conjunto tan amplio de entornos rurales. Dimensionen un poco, esos únicos 2 oficiales debían recorrer a caballo una jurisdicción que se extendía en lo que es la provincia de Santa Fe completa, digamos, y además lo que en la actualidad es también la provincia de Entre Ríos, que en ese momento formaba parte de la jurisdicción de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. En un comienzo, en 1616, se designaban estos 2 alcaldes para atender a los territorios rurales,
no se establecía concretamente cuál de los dos se iba a desempeñar en qué territorio, no estaba muy clara, digamos, esta correlación entre una autoridad y el territorio. Recién en 1725, en las actas del Cabildo, se establece que uno de los alcaldes de la hermandad atendería el pago de bajada, que es la zona donde actualmente está el territorio entrerriano, mientras que el otro de los alcaldes se ocuparía del pago de los arroyos, que es el sur provincial, donde actualmente está Rosario. Y en 1734 se estableció concretamente, bueno, esta asignación de agentes de territorio. Recién, antes del siglo Perdón, XIX, Paula, sí. se te está, no sé si soy yo o se está escuchando muy cortado. Apaga la cámara entonces. A ver si Dale. se escucha mejor. Sí. ¿Mejor? ¿Se escucha así? A ver, dale. ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Listo. Sigo así con la cámara apagada un rato, entonces después, en todo caso, de volver a prenderla. Les decía que a fines del siglo XVIII, en 1784, se designó un tercer alcalde de la Armada para el pago de corona. Hasta ese momento eran dos para el territorio. Estos son funciones diversas que hacía al gobierno del campo. Fundamentalmente supervisar el orden, y esto tenía a controlar los excesos entre la población, vigilar la conducta de los y malentendidos, que era el no ellos poblados, digamos, fijo, o una conocida, y tenían como administración. Pau, se escucha Paula. muy cortado. ¿Vos Sí, querés Paula, sí. dejar de compartir pantalla? A ver si mejora un poco el audio y comparto yo la pantalla. Ahí está. A ver, probá ahora. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí Yo parece no... mejor. ¿Sí? Sí, ahí parece mucho mejor. Yo ahora Ok. comparto, vos seguís hablando, yo mientras yo sigo tanto hablando, comparto. dale. Estos alcaldes de la hermandad intervenían también en la resolución de conflictos que se produjeran en esos entornos rurales entre los pobladores o moradores, es decir, gente que estuviera de paso por la campaña. Tenían competencias sobre disputas civiles de poca monta, por ejemplo, en conflictos que se acontecieran respecto del derecho sobre ganado o por el deslinde de terrenos, por incumplimiento de acuerdos comerciales, y también tenían competencia en lo que se conocía como baja justicia criminal, es decir, intervenían en conflictos que involucraran hurtos o heridas en el marco de peleas. El tipo de justicia que administraban era oral, in situ, sumaria, y una de sus funciones principales era precisamente la mediación y la composición entre las partes. En las causas criminales más graves, como los homicidios, es decir, si se cometía un homicidio en la campaña, estos alcaldes de la hermandad actuaban como sumariantes del juez ordinario, es decir, aprendían y remitían a los acusados hacia la ciudad, que era donde se ubicaban los alcaldes de primer y segundo voto, que eran los jueces de primera instancia. A estas funciones de las que vengo hablando se sumaban otras funciones que cumplían en carácter de comisión, es decir, tareas que los alcaldes ordinarios le delegaban para que cumplieran en contextos específicos, en situaciones puntuales. Y también tenían funciones de patrullaje de la campaña, que realizaban generalmente acompañados por una cuadrilla de vecinos armados. Recuerden esta cuestión que comentaba Celeste hace un momento, que los vecinos tenían entre sus obligaciones, por el hecho de detentar esa condición de vecindad, la de formar parte de las milicias, es decir, de irse en armas cuando la situación del contexto así lo requiriese. El nombramiento de estos alcaldes de la hermandad lo realizaban el cabildo, se designaban conjuntamente con el resto de los miembros del cabildo en esa primera reunión anual, se renovaban anualmente. Si bien los alcaldes de la hermandad, digamos,
detentaban un estatus inferior al de los otros alcaldes del cabildo y al de los regidores. No tenían ni voz ni voto en el cabildo los alcaldes de la hermandad, y muchas veces eran designados vecinos que no tenían ni siquiera la dignidad necesaria, el estatus social necesario como para ingresar al recinto. Porque si bien para los alcaldes de la hermandad se solicitaban los mismos requisitos que para el resto de los capitulares al momento de ser designados, es decir, que sean naturales de alguno de los reinos de Castilla, que tuvieran residencia en el lugar donde se los elegía, estaban exceptuados de la obligación de saber leer y escribir. En general, la designación de alcalde de la hermandad recaía sobre algún vecino del pago para el cual fueran designados, recuperando esta noción de la proximidad y de la importancia de que quien cumpliera con este tipo de funciones tuviera conocimiento del espacio social en el que se desempeñaba. En las leyes de Indias no estaba permitida la reelección, al igual que para los miembros del cabildo, pero se registran muchas veces en las actas que se produjeron reelecciones. Es decir, que esa normativa no se pudo cumplir a rajatabla porque muchas veces quienes eran designados como alcaldes no aceptaban, y esto es un punto importante para comprender también la diferencia con el desempeño de funciones policiales en el marco del Estado Nacional, porque la alcaldía de la hermandad era una carga, es decir, no era un oficio rentado, no estaba profesionalizado. No recibían retribución económica por el desempeño del oficio, excepto aquellas costas comportadas por su intervención en ciertas causas judiciales que podían redituar un porcentaje de las costas judiciales que pudieran servir para cubrir ciertos gastos que tenían. Pero si no, mientras en el año ese que duraba el desempeño del oficio, muchas veces lo rechazaban porque decían que durante ese año tenían que descuidar sus propios asuntos económicos, ya sea su trabajo en el campo o la atención de sus negocios comerciales. Entonces, para aquel que era designado como alcalde, realmente no era atractivo desempeñar tal oficio. Estos jueces eran mayormente legos, es decir, no tenían una formación específica en leyes, no era un requisito esto para el desempeño del cargo. Y resolvían las disputas en las que tenían que intervenir a partir de un conocimiento más bien práctico sobre la normativa vigente y sobre todo sobre la costumbre local. La diferencia entre alcalde de la hermandad y alcalde provincial de la hermandad tiene que ver con que este último era un oficio venal, como comentaba Celeste recién, es decir, un oficio que podía ser adquirido, que fue creado para el caso de Santa Fe en 1631, y que este sí tenía sede, voz y voto en el cabildo, es decir, jerárquicamente se ubicaba por encima de los alcaldes de la hermandad, si bien su jurisdicción y su competencia involucraba la misma población y los mismos delitos que la de los alcaldes de la hermandad. La primera vez que se compró y se ejerció en Santa Fe fue en 1649. Bueno. Ay. ¿Seguís vos, Celeste? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Lo sí. que pasa que no veía el micrófono porque la presentación me lo tapa y me cuesta. Bueno. Para cerrar la clase, vamos a avanzar, digamos, sobre los siglos para llegar al siglo XVIII, sobre todo porque, digamos, un momento donde ocurren una serie de transformaciones respecto, digamos, de los agentes y de la idea que se tenía sobre estos territorios. Un siglo XVIII que se inaugura, digamos, con un cambio muy importante en la corona castellana. Se cambia, digamos, la casa dinástica y van a asumir la corona, la casa de los Borbones. ¿Por qué hacemos referencia a este siglo XVIII y a los Borbones? Bueno, porque justamente van a ser los Borbones los que van a intentar
digamos, reconquistar. Muchos historiadores llamaron a este periodo como un periodo de reconquistar los territorios americanos, que gracias a estas costumbres de autogobierno de las ciudades, de autonomía que las ciudades tenían respecto de las decisiones en cuanto a su jurisdicción, habían, digamos, tomado, para decirlo en forma criolla, habían tomado vuelo propio, y lo que se propone, digamos, la corona es recuperar el dominio de estos territorios. Y para eso va a haber una serie de cambios en cuanto a los agentes y en cuanto a la espacialidad de estos territorios. Va a haber una reorganización administrativa para poder justamente, vale la redundancia, administrar mejor estas posesiones americanas de la monarquía. Uno de los primeros cambios, digo, no vamos a hacer un relato de cuáles son todas las reformas que implementan los Borbones, sí vamos a hacer referencia de las que más nos importan en relación a la historia de Santa Fe. Una de las cuestiones que transformó, digamos, el espacio rioplatense fue, digamos, el perfil que comienza a tenerse en cuenta para elegir a los gobernadores de la gobernación de Buenos Aires. El perfil de estos gobernadores de la era borbónica son gobernadores con una carrera militar muy extensa, con un compromiso, digamos, hacia la corona borbónica muy fuerte. Digo, un compromiso que tiene que ver con que para que asuman los Borbones la corona, hubo guerras y disputas muy fuertes entre dos casas, que son los Austrias y los Borbones, y estos militares que se van a elegir como gobernadores de la provincia, de la gobernación de Buenos Aires, son militares que participaron en esa lucha entre Austrias y Borbones, y participaron, por supuesto, en favor de los Borbones. Pero también, no solamente se va a cambiar el perfil de los gobernadores, que van a pasar a ser gobernadores militares, sino que esta gobernación va a tomar un perfil militar justamente por la creciente amenaza que suponen los portugueses instalados, digamos, en lo que hoy conocemos como, bueno, lo que es Colonia de Sacramento, ¿no? Y esta reorganización, no solamente de los oficios, sino que también la reorganización, como les decía, se va a dar de manera territorial. Y se va a dejar de lado la organización administrativa de las gobernaciones para pasar a dividir el territorio en intendencias. Previo a esto, lo que va a suceder es que se va a fundar el Virreinato del Río de la Plata, y esto tiene que ver con la importancia que el puerto de Buenos Aires va a tomar en el transcurso de fines del XVII y el siglo XVIII, que van a terminar por cuajar, digamos, en esta nueva reorganización territorial que va a dar lugar a la división del Virreinato del Perú por un lado y el Virreinato del Río de la Plata, y estos virreinatos van a ser divididos ya no en gobernaciones, sino en intendencias a partir de la Real Ordenanza de Intendentes de 1782. Una cuestión importante, digamos, ¿por qué es importante remarcar esto, ¿no? De esta reorganización territorial a partir de la creación del virreinato y de esta nueva división administrativa que son las intendencias? Porque en las intendencias va a comenzar una incipiente separación de algunas funciones que antes estaban unidas en un solo oficio. Las funciones de armas, hacienda y guerra van a empezar a estar separadas en distintos oficios. Vamos a tener un comandante de armas y un subdelegado de la Real Hacienda y Guerra,
que van a reemplazar funciones que antes se concentraban en el teniente de gobernador. Es decir, ahora vamos a tener en la ciudad de Santa Fe un teniente de gobernador, un comandante de armas, que va a estar en otra persona, y un subdelegado de la Real Hacienda y Guerra, que va a ser otra persona diferente. Es decir, lo que antes ejercía una sola persona, ahora va a estar dividido en 3. Por otra parte, si bien ya se manifestaba esta cuestión de la justicia cara a cara, la importancia de que estos jueces, tanto urbanos como rurales, fueran personas cercanas a la población, esto se va a intensificar aún más a partir de las reformas borbónicas, con un proceso que un historiador, Antonio Manuel España, llamó miniaturización del espacio. Lo que comienza a suceder a partir del siglo XVIII es un incremento en la designación de oficios de justicia para la campaña y para el ámbito urbano, justamente para acortar las distancias entre gobernantes y gobernados. A esto se le llama miniaturización del espacio, ¿no? Reducir esa distancia entre gobernantes y gobernados. ¿Por qué se da esta miniaturización del espacio? Bueno, primeramente, en el siglo XVIII, en este esquemita intentamos hacerlo, digamos, de una manera más visual, cómo la población de la jurisdicción de Santa Fe va creciendo. Fíjense que desde 1700 en adelante hay realmente un crecimiento muy importante de la población. Ese crecimiento de la población requiere, por supuesto, de mayor cantidad de funcionarios para un mejor control de esa población. Pero además, este mayor control no debemos pensarlo solo como una decisión que viene de arriba hacia abajo, sino que ese control de la población muchas veces era exigido desde la propia vecindad o desde los propios pobladores de la campaña, porque requerían, digamos, de mayor seguridad frente a los robos de ganado en las estancias, a los asaltos, digamos, de las tropas de carretas en los caminos comerciales, digamos, y esto llevó, digamos, a una multiplicación de jueces menores en la campaña y contribuyendo, digamos, a lo que decíamos hace un momento, a esta reducción del espacio o a esta miniaturización del espacio político para ejercer más cara a cara la justicia. Por ejemplo, en el caso del alcalde de la hermandad, si en un principio se designaban 3 alcaldes de la hermandad, que era el de Paraná, el del Pago de los Arroyos, 2 alcaldes de la hermandad, el del Pago de los Arroyos y el de Paraná, o el de Pago de Bajada, para esta altura se va a designar un tercer alcalde de la hermandad, que es el alcalde de la hermandad del Pago de Coronda. Esta política de miniaturización del espacio también fue acompañada con un aumento en las reducciones indígenas, es decir, en la conformación de pueblos indígenas en manos de los jesuitas que pudieran controlar a esta población originaria justamente para evitar los ataques indígenas a estancias o las recuas de carretas en los caminos. Justamente la idea era poner en la vida de policía a estos pueblos originarios a partir de la fundación de los denominados pueblos de indios o reducciones de indios.
acá un poco lo que expresamos con algunos números, y ahora vamos a ver un gráfico, es cómo va evolucionando, digamos, la designación de jueces y cómo va aumentando la designación de jueces en paralelo al aumento y crecimiento de la población, ¿no? Bueno, digo, para resumir, solo tenemos, en 1789 hay 7 oficiales de justicia, entre alcaldes de la hermandad, jueces pedáneos y jueces comisionados. Para el 91 ya tenemos 12, para 1792 15, para 1802 38 y para 1808 42 oficiales de justicia, ¿no? Digamos, realmente la progresión va en aumento significativo en consonancia con el aumento de la población. Y acá en este esquemita tenemos cómo este aumento en la designación de los jueces de proximidad, bueno, además esto, ¿no? Si la idea es una justicia de proximidad, la única posibilidad que tenemos de aproximar esa justicia es aumentando la cantidad de designación de jueces, sobre todo porque estamos hablando de distancias muy grandes, de distancias que se recorren a caballo, que no siempre esas distancias se podían recorrer con un solo caballo, sino que había que, bueno, cambiar el caballo por una cuestión del cansancio animal. Digo, son dificultades. Bueno, a esto se suma también, ¿no?, el régimen de crecientes y bajantes del río y cómo influye todo esto en la conexión de los distintos territorios. Entonces, la designación de mayor cantidad de jueces contribuía justamente a aproximar estas justicias y además, digamos, contribuye a conservar este orden que veníamos hablando desde el principio de la clase. Entonces, a los alcaldes de la hermandad en este siglo XVIII se van a sumar los alcaldes pedáneos y los alcaldes comisionados, que son jueces que se van a designar como auxiliares, como ayudantes de estos alcaldes de la hermandad. Muchas veces estos alcaldes pedáneos o comisionados son nombrados por el cabildo para resolver algún conflicto en particular. Otras veces son designados por los propios alcaldes de la hermandad que están ocupados en otras situaciones y necesitan resolver otro conflicto en un territorio más alejado, y de esa manera designan a un comisionado que lo representen para poder resolver las contiendas que sobre todo se dirimen en distritos más pequeños, como parajes o como partidos más pequeños en torno de la campaña. Perdón, no, ya me estaba bien. Por otra parte, además de estos alcaldes, de sumar un alcalde de la hermandad más y la designación de estos comisionados y jueces pedáneos, en el ámbito urbano también se comienzan a designar nuevos funcionarios para justamente achicar esta distancia entre los vecinos de la ciudad y el gobierno. Y lo que aparece con las reformas borbónicas es el alcalde de barrio. El alcalde de barrio, desde la historiografía tradicional, siempre fue abordado como el antecedente más próximo, digamos, de lo que hoy entendemos como un oficial de policía. Pero la realidad es que, como venimos diciendo desde el principio de la clase, si bien el alcalde de barrio tiene funciones de policía, no exclusivamente son funciones de policía, sino que también en algunas instancias comparte funciones judiciales, por ejemplo, en lo que hablábamos en un principio respecto del alguacil, en delitos infraganti, ¿no? El alcalde de barrio
o la ciudad de Santa Fe se dividió, digamos, en dos cuarteles, con un cuartel hacia el norte y un cuartel hacia el sur, donde en cada uno de esos cuarteles se va a designar un alcalde de barrio que pertenece, por supuesto, es un vecino de ese cuartel. Avanzado el tiempo, esos cuarteles se van a multiplicar y de 2 van a pasar a ser 4 con sus respectivos alcaldes de barrio, hasta que finalmente se establece la media en 4 cuarteles con 2 alcaldes de barrio. La función de este oficio va a ir mutando en el transcurso del tiempo. Si bien al principio el alcalde de barrio cumple las funciones policiales que ya habíamos relatado, ¿no? De cuidar el orden, la cuestión de velar por la limpieza, por el alumbrado, esta función va a ir mutando a lo largo, digamos, del tiempo. Y además, digamos, de las funciones de vigilancia y de garante del orden público, el alcalde de barrio va a tener, y sobre todo para la época, digamos, posrevolucionaria, de la revolución y posrevolucionaria, va a tener una función central en el levantamiento de levas para, digamos, los ejércitos revolucionarios. Y es justamente estos jueces, estos alcaldes de barrio, los que van a diseñar las listas de los denominados vagos o mal entretenidos, que después van a formar parte de las levas para la resolución del conflicto revolucionario. Bueno, al igual que los otros jueces con funciones de policía, la función de este alcalde de barrio era la justicia de equidad, justamente, componer entre las partes, es decir, ante algún conflicto doméstico, el alcalde de barrio se presentaba como un mediador frente a algún conflicto de vecinos. Y bueno, sobre todo en la clase siguiente, en la nuestra y en las próximas, vamos a ver cómo estas funciones de policía de los alcaldes de barrio van a empezar a quedar absorbidas a partir de otros oficios creados como el juez de policía, los comisarios, digamos, cómo esta función indefinida empieza, digamos, a especializarse a partir del nombramiento de nuevos funcionarios como van a ser los jueces de policía o los comisarios. Creo que, bueno, les hice un resumencito porque veo que nos estamos quedando con poco tiempo. Y quería dejarle el espacio para ver de qué otra manera también se fue resolviendo, sobre todo el conflicto en las fronteras de Santa Fe, unas fronteras que siempre se presentaron conflictivas con los pueblos originarios por los permanentes ataques, digamos, y la difícil convivencia, digamos, entre los pueblos originarios y los españoles en la ciudad de Santa Fe, y en esto tiene una muy fuerte importancia las reducciones indígenas, pero también toda la línea de fuertes que se empiezan a fundar para poder, digamos, con la ciudad sola no alcanzaba como un mojón de conquista, sino que la conquista y el dominio del territorio debe ser reforzado, sobre todo en el siglo XVIII, con otros mojones que van a ser justamente la línea de fuertes para contener, digamos, el avance indígena sobre la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. Así es. Yo también voy a tratar de ser sumamente sintética, plantear simplemente un pantallazo sobre el tema, si nos quedan unos minutitos al final por si hubiera preguntas o comentarios sobre lo que fuimos diciendo.
En esta diapositiva podemos ver una comparación. Lo que se representa allí es la frontera en el siglo XVI y la frontera en los siglos XVII y XVIII. El área que aparece sondeada en rosa sería la que está efectivamente bajo el control europeo, es decir, aquellas áreas del territorio que actualmente pertenece al Estado argentino, que a partir de la fundación de ciudades fueron efectivamente incorporadas a los dominios de la monarquía. Pero como pueden ver, si bien se da una ampliación del área rosada entre el siglo XVI y el siglo XVIII, son vastísimos los territorios que permanecen por fuera del control hispánico en ese momento. Todo lo que está pintado en amarillo seguía bajo la organización social propia de las comunidades nativas. En lo que respecta al área santafesina específicamente, estas zonas, que se denominan frontera, involucraban, por un lado, el norte, en lo que hace a la gran frontera con el Gran Chaco, y, bueno, en el mapa no está tan claramente representado, pero hasta el siglo XVIII también la otra banda del Paraná, el actual territorio entrerriano, seguía bajo dominio de los grupos charrúas. Y había también un área de conflictividad hacia el sur, con los grupos pampas, fundamentalmente. Esto es importante, que cuando hablamos de frontera, no lo estamos utilizando como sinónimo de límite. En este momento las jurisdicciones no poseían límites tan precisos, demarcaciones sumamente estrictas, sino que la frontera remite a un espacio poroso, permeable, de intercambios e interacciones entre los grupos europeos asentados en el área y las comunidades originarias. Y esto, como decía Celeste, eran espacios sumamente conflictivos. Justamente en el siglo XVIII, para tratar de atender a esta conflictividad y de buscarle una solución, es que confluyen una serie de medidas por parte de las autoridades que podríamos sintetizar fundamentalmente en torno a la creación de una línea de fortines, en el sentido militar, digamos, de una medida más estrictamente militar, y por otro lado, una medida que tiene que ver más con componentes eclesiásticos, que tiene que ver con la fundación y consolidación de reducciones, doctrinas y misiones que involucraban a comunidades indígenas. Esta medida, que es un componente, digamos, una solución de tipo eclesiástica a la conflictividad de la frontera, perseguía fundamentalmente la conversión, la evangelización de esos grupos para que se incorporen a la comunidad política europea, y además para que de esta manera lograr que también las comunidades indígenas se organicen según la vida en policía, bajo el formato europeo de organización social. ¿Querés pasar, Celeste? Así mostramos el mapita de cómo se va definiendo ahí una línea de fortines por un lado, y también cómo funcionan las reducciones o pueblos de indios como un cordón que de alguna manera contiene a aquellos territorios que todavía se encontraban bajo dominio de las comunidades que no habían sido conquistadas. Las reducciones a las que nos referimos, que fueron las que se fundaron, se erigieron en el siglo XVIII, son San Francisco Javier, que era una reducción de indígenas mocovíes, San Jerónimo del Rey, de indígenas abipones, San Pedro, también de mocovíes, que estos son, digamos, los grupos que se conocen también como parcialidades guaycurúes, por la familia lingüística a la que pertenecían. La reducción de Nuestra Señora Concepción de Callastá, que era de indígenas charrúas, esta es la que se fundó a partir de la culminación del proceso de conquista y colonización sobre los grupos charrúas de la otra banda del Paraná, a partir de 1750, de la mano del teniente de gobernador de Santa Fe, que atendiendo sobre todo a los intereses económicos que los vecinos santafesinos tenían en la otra banda, ya que
se dio un desarrollo ganadero muy importante en el siglo XVIII y el stock de ganado se ubicaba justamente en la otra banda del Paraná, debieron, digamos, darle una solución política al problema de los ataques indígenas charrúas, y una vez que se organizó una expedición militar que logró culminar con el proceso de conquista y colonización de esos indígenas, se organizó la reducción de Concepción de Cayastá. Y por último, sobre fines del siglo XVIII, la creación de Jesús Nazareno de Ispín, que congregaba a indígenas tobas. La administración de las reducciones indígenas estuvo a cargo de los jesuitas, es decir, de los miembros de la orden jesuita, hasta que fueron expulsados en 1767. Estos pueblos pueden ser considerados, como les decía previamente, como un antemuro frente a los pueblos chaqueños que permanecían por fuera de la vida en policía, es decir, que no habían logrado ser reducidos todavía. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, algunos indígenas permanecieron en estas reducciones, otros se integraron como trabajadores en las estancias y otros optaron por una vida por fuera de estos dispositivos. En cuanto... ¿Querés seguir vos, Mabel? Yo cierro acá y vos seguís con lo de las medidas militares, así ya vamos cerrando. Bien. Bueno, conjuntamente, digamos, esto es también interesante de que el conflicto con los indígenas no se resuelve solo por vía militar, sino que también, digamos, hay una vía más diplomática que está representada justamente en la consolidación de estas reducciones. En cuanto a las medidas militares, bueno, lo que marca acá el mapa, se van a reforzar la línea de frontera a partir de la fundación de nuevos fuertes y fortines, pero además, digamos, no solamente esto, sino que se va a crear una fuerza militar específica para la frontera, denominada la Compañía de Blandengues de la Frontera de Santa Fe, que va a ser una de las primeras compañías militares de militares reformados. Esto significa de militares que eran en un cuerpo de soldados formados como soldados, ¿no? Porque pensemos que la defensa de la ciudad estaba en manos de los vecinos, y esos vecinos no siempre eran soldados, ¿eh? Digo, soldado en el sentido de la disciplina militar, además de, bueno, que este nuevo cuerpo de blandengues va a pertenecer también al fuero militar, ¿no? Va a tener los privilegios y va a pertenecer, van a ser juzgados por el fuero militar. Inclusive después se va a hacer una réplica de esta compañía de blandengues para Buenos Aires también. Estos fuertes también cumplían la función de consolidar la frontera, en el sentido que alrededor de estos fuertes se van a establecer familias que son migrantes de otras partes, y por eso también nosotros veíamos hace un rato el esquemita de la población. La población de Santa Fe en el siglo XVIII no crece solo por una cuestión de natalidad, sino que la población crece por migrantes de otras regiones que se establecen en Santa Fe, y justamente estos migrantes se van a establecer en los alrededores de los fuertes muchas veces, y van a servir, digamos, como pobladores que van a crear nuevos asentamientos alrededor de estos fuertes. Pero también, digamos, estos vecinos de Santa Fe no vieron con buenos ojos a estos migrantes que venían de otros lugares, y empezaron a caracterizarlos como vagos y mal entretenidos. Y es en estas circunstancias de aumento de la población y de asimilación, de aumento de la población migrante con
vagos, con el mote de vagos y mal entretenidos, que se empieza a criminalizar la vagancia y a ver la vagancia como un modo de vida perjudicial, ¿no? Esto tiene mucha importancia en el marco, digamos, de las guerras de independencia, justamente porque van a ser estos vagos y mal entretenidos que van a circular por la campaña, los que van a intentar ser reclutados por parte de los alcaldes de la hermandad, de los jueces pedáneos, van a intentar ser reclutados para formar parte de las levas de los ejércitos revolucionarios. Pero bueno, lo importante, creo, y para cerrar, porque si no nos quedamos sin tiempo para las preguntas, es esta cuestión de que la frontera no solo se va a reforzar desde el punto de vista militar, con la fundación de nuevos fuertes y el establecimiento de estas poblaciones alrededor de los fuertes para empezar a amojonar esa frontera, sino que también va a ser acompañada con una política que podríamos llamar, entre comillas, más diplomática a partir del establecimiento de reducciones para, digamos, entablar una relación más amistosa con las comunidades originarias. Bueno, yo agradezco mucho la escucha y nos gustaría que, bueno, que nos pudieran compartir sus impresiones, sus dudas, bueno, que pregunten con toda confianza, para que esto, bueno, fue casi un monólogo. No nos dimos cuenta de decir que podían interrumpirnos cuando quisieran. Bueno, yo dejé de compartir, así puedo ver más cuadraditos, más caras de cuadraditos. Sí. ¿Alguien se anima a preguntar algo? A hacer un comentario. No hace falta que sea una pregunta, a comentar Claro. algo. Yo quería consultar, buenas tardes. Fabiano. Hola, ¿qué tal? O sea, ¿se podría decir que con los Austrias, con esa casa dinástica, aumentó la burocracia administrativa? Es decir, el Virreinato Río de la Plata fue una creación administrativa, política, militar para solamente frenar el avance de portugueses, o realmente, verdaderamente se produjeron todas estas reformas para de alguna manera darle más fuerza a todo este territorio? Bueno, ¿qué tal, Fabio? ¿Cómo te... Bueno, la casa reinante que hace estas reformas es la de los Borbones. La de los Claro. Austrias es la que se Perfecto, fue, la de los digamos, Austrias. la del 17. Austrias mayores y Austrias menores, correcto, ¿no es cierto? Claro, pero esas son del 16-17. En el siglo XVIII asume la corona la casa borbónica, que en realidad es una casa francesa. Exacto. Digamos, el tema es que el último rey austríaco de los Austrias muere sin descendencia. Entonces, bueno, ahí se suscita todo un conflicto por la herencia de la corona, y bueno, ahí está la guerra de sucesión entre, digamos, el bando de los Austrias y el bando de los Borbones, ¿no? Correcto. Bueno, gracias. Para contestar lo que vos me preguntás. Hay un aumento, digamos, de los funcionarios de la administración. No sé si, digamos, nosotros por ahí no acordamos de llamarlo burocracia, porque, digo, la burocracia está muy íntimamente relacionada con el Estado e implica, digamos, una organización mucho más vertical, digamos, del poder político, mientras que acá, digamos, hay mucho de lo que se llama vulgarmente como democracia eran los propios vecinos que se elegían entre sí y se asignaban los cargos en función de las necesidades del lugar. Sí es verdad que aumentó, digamos, o se intensificó la mirada de los Borbones sobre esta región del Río de la Plata, porque era una región geopolíticamente muy estratégica, sobre todo por el puerto de Buenos Aires, que era la vía de conexión más
directa de los metales preciosos potosinos que se escurrían por el Río de la Plata, ¿no? Y los portugueses están interesados en esto. Digamos, no por nada los portugueses se establecen en Colonia de Sacramento, y Colonia de Sacramento es un territorio en disputa permanente entre la corona portuguesa y la española, justamente porque, bueno, tener una pata, un puerto, digamos, sobre el Río de la Plata, digamos, beneficiaba el rápido acceso hacia esos metales preciosos, ¿no? Bueno, además de que tenemos que tener en cuenta que los portugueses también tienen una muy estrecha relación con los ingleses. Entonces, los portugueses también podían ser una vía de acceso, digamos, abrir las puertas de estos territorios a los ingleses, sobre todo teniendo en cuenta que en el siglo XVIII España tiene muchos conflictos bélicos, sobre todo en los territorios del Caribe con Inglaterra, ¿no? Entonces ese fantasma de la pérdida de territorios estratégicos a manos inglesas es un fantasma real, digamos, y que ronda, digamos, sobre el puerto de Buenos Aires, ¿no? Correcto. Bueno, entonces el reforzamiento militar, bueno, a esto, perdón, habría que agregar también que después de la Guerra de Sucesión, cuando asumen los Borbones, se le otorga el asiento de negros a Inglaterra en Buenos Aires. El asiento de negros es una agencia comercial que se encargaba del suministro y venta de esclavos negros en el puerto de Buenos Aires. Y eso está en manos de ingleses y, digamos, es una vía de entrada a muchas riquezas importantes, ¿no? Por eso la preocupación, de darle una impronta militar a esta región, justamente como resguardo, ¿no? de una región estratégica. Sí, de densificar institucionalmente, además, ¿no? Toda la región, no solo en términos militares, por eso el incremento de agentes con potestades judiciales y policiales sobre el territorio. De allí a pensar en burocratización es una cuestión más teórica, de que entendemos uno dice tecnoburocracia en cuanto a modelo estatal actual, digamos. Claro, siempre no es adecuado el término, correcto. Siempre salvando la distancia de que todavía no hay una profesionalización ni una distinción tan taxativa de las funciones, sino que esto empieza a darse incipientemente. Y vamos a ver cuánto cuesta en realidad este proceso de distinción entre las funciones. Sobre todo porque cuando nosotros hacemos referencia a la cuestión de la profesionalización, de lo que estamos hablando concretamente es que ninguno de estos funcionarios recibía un sueldo. Claro. Esa es una cuestión clave para el proceso de profesionalización. Ninguno de estos funcionarios recibió una remuneración por sus funciones. Por eso son consideradas como decía Paula, son consideradas como cargas, porque inclusive muchas veces ponían plata de su propio patrimonio para poder resolver determinadas situaciones. Por ejemplo, la edificación de fuertes. Hay un montón de vecinos de Santa Fe que se edifican los fuertes gracias, digamos, al aporte económico de los vecinos de Santa Fe. Correcto. Correcto. Listo. Gracias. No, de nada. No, gracias. Perdón, otra cosa, por ejemplo, también no solamente se ve esta impronta militar en los gobernadores, sino que en el caso de Santa Fe, durante el siglo XVIII comienza a verse también este perfil militar en los tenientes de gobernador. Correcto. Cómo reticularmente se van filtrando algunas cuestiones entre la gobernación y las ciudades sufragáneas de esa gobernación. Claro, correcto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no es así, bueno, dejamos acá. En todo caso, bueno, nosotras mismas vamos a estar a cargo de la próxima clase, así que si surgieran inquietudes después, las podemos
retomar el jueves próximo. Sí, y también está, supongo que como el primer dictado del curso, está abierto el foro para que nos puedan dejar alguna pregunta por ahí, digamos, repensando lo que trabajamos en la clase. Si se les ocurre algo, nos pueden dejar la pregunta en el foro y nosotros después le podemos contestar. Exactamente, Celeste, tienen el foro ya para Vale. ser utilizado, y además pueden utilizar, si no, la comunicación interna a través de los mensajes. Claro. Ustedes los docentes están identificados con un rol profesor y están con su nombre y apellido, así que se pueden comunicar directamente con cada uno de ustedes para hacer una pregunta. Ahí hay otra opción. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias entonces Muchas a gracias. todos y a todas por la escucha tan atenta. Nos vemos la semana que viene. ¿Cómo no? Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.